Tardes a todos, bienvenidos al webinar ¿Cómo cuido de mí y los míos? COVID y medicina funcional. Queremos contarles antes de iniciar que esta actividad es parte de las charlas gratuitas organizadas por la Dirección de Educación Continua de la Universidad de los Andes en conjunto con diferentes facultades de la universidad. En esta ocasión, en conjunto con la Facultad de Medicina. El día de hoy nos acompaña la doctora Ángela María Ospina Obando, médico de la Universidad de los Andes, especialista en terapias alternativas, medicina tradicional china y medicina funcional, fundadora del Instituto Colombiano de Medicina Funcional. Antes de iniciar, les recordamos que contaremos con un espacio de preguntas, una ronda de preguntas, por lo cual los invitamos a compartirnoslas durante toda esta sesión a través del chat, escribiéndole de forma directa a nuestra panelista que se llama Preguntas y Respuestas. Sin más preámbulos, doctora, le damos la palabra. Hola a todos, muy buenas noches y muchas gracias a la Universidad de los Andes y a Educación Continua por abrir este espacio para la Facultad de Medicina, donde vamos a, espero, pasar un rato de conocimiento y de entender un poco más qué es toda esta situación que está pasando y cómo podemos tomar acciones preventivas asertivas ante esta oportunidad que se nos presenta con esta pandemia. Espero disfruten la conferencia, por favor, como les estaban explicando, y al final las estaremos contestando y estaremos resolviendo las dudas. Como ya les contaron, yo soy Ángela María Ospina Obando, soy médico de la Universidad de los Andes, especialista en medicina tradicional china y terapias alternativas, y Functional Medicine Practitioner del Institute for Functional Medicine de los Estados Unidos y fundadora del Instituto Colombiano de Medicina Funcional. Entonces, quiero que reconozcamos un poco la línea del tiempo de qué ha sucedido con toda esta pandemia, un poco para entender los tiempos y entender cuál ha sido la dinámica de esta nueva normalidad que estamos viviendo. A finales del 2019 fue descrito por primera vez los casos de infección por un nuevo virus SARS-CoV-2 en Wuhan, China. Hacia enero y finales de enero, inicios de febrero, se describe el síndrome causado por este virus como la enfermedad del COVID-19. El 6 de marzo tenemos el primer caso en Colombia, para el 20 de marzo la primera mortalidad y el 24 de marzo estábamos estableciendo la cuarentena obligatoria nacional. Esto para mostrarles que es una rápida evolución debido a la alta tasa de contagio de este virus. Sin embargo, quiero que hablemos de cosas esperanzadoras y de pacientes y de casos activos con enfermedad por SARS-CoV-2 en este. A que tenemos un gran porcentaje desde la zona morada hasta el final de la zona verde, que son los pacientes que presentan infección y la pueden superar, que presentan casos muy leves y que en algunas personas también la enfermedad cursa totalmente asintomática. Doctora, qué pena interrumpirla. Estamos teniendo como interferencias en la conexión. Le vamos a pedir entonces que de pronto quitemos un momento la cámara para que pueda continuar con la conferencia. Ok. Segundo. Perfecto, muchas gracias. Entonces les decía que llamando su atención hacia esto, casi un 87% de los casos que tenemos son casos que son asintomáticos
leves o ya están recuperados, es decir, son pacientes que ya tienen inmunidad. Y lo que quiero que logremos tras esta conferencia es entender cómo estar de este lado de la gráfica y no caer en este pequeño porcentaje. Los casos que finalmente no logran superar este reto inmunológico y finalmente fallecen. Lo que quiero es que hagamos conciencia de cómo no estar aquí, porque digamos que biológicamente enfrentemos nuestro sistema inmunológico al virus y logremos generar una inmunidad de rebaño, una inmunidad que se aglomere en toda la población. Entonces vamos a hablar un poco de cuáles son esas causas de complicaciones y cuáles son esas enfermedades de base que generan que uno tenga más riesgo a la hora de, digamos que estas son Doctora, ¿sí? volvimos a perderla. ¿Será que no, que puede repetirnos lo que estaba mencionando? Voy a hacer un cambio de red, si quieren, para poder continuar, porque siento que estamos como muy flojos aquí. Espérame dos. Elena, ¿me confirmas si me estás oyendo bien? ¿Sí Sí, mejoró? si quiere continuemos con el cambio que hizo. Ahí Perfecto, estamos entonces escuchando, sí, un señor. segundo y vuelvo a saludarlos aquí para que me puedan ver. Es más fácil cuando hay una cara haciendo, haciendo monerías en las charlas. Bueno, entonces les decía, no queremos caer en este pequeño porcentaje que se complica y que finalmente la pasa muy mal con la enfermedad. Y para esto tenemos que comprender cuáles son esas situaciones que nos ponen a riesgo para entrar en ser un caso grave, un caso severo o inclusive llegar al desenlace desafortunado de fallecer. Entonces, estos son los datos para Colombia a hoy de las comorbilidades, es decir, de las patologías más frecuentes en los pacientes que han perdido la vida por culpa del coronavirus. Entonces, vemos que tenemos hipertensión, enfermedades cardíacas, obesidad, diabetes mellitus, enfermedad renal, enfermedades tiroideas, tabaquismo. Y aquí tenemos una cantidad de otras enfermedades, digamos, no menores, pero sí importantes como la enfermedad cerebrovascular, las enfermedades autoinmunes, el cáncer. Lo llamativo de todas estas enfermedades, salvo el VIH, es que todas estas enfermedades son enfermedades crónicas no transmisibles, es decir, son enfermedades sobre las cuales nosotros los médicos podemos actuar antes de que se presente. Y de manera aún más importante, nosotros, las personas de a pie, es decir, cualquier persona que decida tomar la salud en sus manos, puede tomar acciones correctivas tempranas para no presentarlas. Y esto hace que si uno ya está en alguno de estos diagnósticos y toma acciones correctivas y de prevención y de tratamiento, digamos, desde el estilo de vida, que es lo que vamos a ver más adelante, a profundidad, puede controlar la enfermedad y controlar este riesgo que es el que nos expone a la seriedad de un caso de coronavirus. Un poco para que entendamos cuál es la fisiopatología del coronavirus. Yo creo que mucho de esto ya se ha hablado y en general casi todo el mundo ha leído mucho de esto y ha escuchado videos y ha escuchado conferencias porque es interesante y es importante entender cómo me enfermo, reconocer los síntomas y reconocer cuáles son esos patrones de cambios en los laboratorios y en los estudios que se hacen para entender cómo progresa esta enfermedad.
Entonces, lo primero que tenemos es la exposición al agente viral que ingresa por las mucosas. Al ingresar por las mucosas, aquí hay dos cosas que son fundamentales. Uno es este anclaje que se lleva a cabo por un receptor que se llama el receptor de la enzima convertidora de angiotensina 2. Esto es importante porque además va a ser la causa por la cual personas con cardiopatías, hipertensión, enfermedad cerebrovascular van a tener mayor riesgo de complicarse, y es precisamente porque ya tienen compromiso de base debido a sus patologías en este receptor. Entonces el virus se pega en este receptor y así ingresa a la célula. Después de hacer este ingreso a la célula, va a haber una gran cantidad de activaciones antigénicas que desencadenan la respuesta inmunológica innata, y que lo que van a hacer es llamar a las células de defensa, tanto macrófagos como células dendríticas como linfocitos natural killer, a tratar de combatir esta invasión por este microorganismo. Más adelante, y digamos que a medida que va sucediendo la enfermedad, lo que se va a generar es una inmunidad celular y una creación de presentaciones diversas de las diferentes células de defensa hacia las células más avanzadas del sistema inmunológico, como son los linfocitos T y los linfocitos B, que van a generar finalmente estos anticuerpos, que son los que pueden llevarnos a una final resolución. Y digamos, esto es importante entenderlo, que va pasando por todo esto, porque también esto nos determina en qué momento se hace una prueba de PCR o una prueba rápida por anticuerpos, y en qué momento, digamos, de la enfermedad vale una o la otra. Quiero que tengan en cuenta 4 factores importantes aquí, y es que vamos a estar elevando marcadores que se llaman citoquinas, que son los que van a señalizar a las células de defensa y son los que van a llamar ayuda de tanto macrófagos, neutrófilos y linfocitos natural killer para poder atacar la infección. Ahora, ¿dónde se complica el paciente? Lo vamos a ver más adelante, pero es precisamente cuando se pierde el equilibrio entre agonistas y antagonistas de estos grupos de citoquinas. Entonces, quiero que tengan en cuenta la interleuquina 6, la interleuquina 1 beta, y ya vamos a mirar cómo funcionan los neutrófilos, la proteína C reactiva y la angiotensina, que son marcadores que vamos a poder medir en el hospital en los casos graves, y son marcadores sobre los cuales parte de la terapéutica que les voy a proponer el día de hoy va a tener una gran injerencia. Entonces, hablando de las comorbilidades, ¿qué dicen los estudios? Y esto es súper importante que lo tengamos en cuenta, porque en la medida en que nosotros reconocemos en la literatura lo que se está viendo a nivel global, podemos entender un poco más los patrones epidemiológicos. Entonces, sabemos que la mortalidad está guardada, digamos, en los siguientes grupos. El 61% de las personas fallecidas en el mundo tenían comorbilidades de tipo hipertensivo, el 57% enfermedad cerebrovascular y el 28% diabetes mellitus. Ahora, esto, digamos que tiene que verse en un contexto donde las estadísticas varían de país a país, y sabemos que, por ejemplo, hay grupos etarios que cuando tienen riesgo de algunos de estos, pues tienen mayor probabilidad de complicarse, y por esto también es que podemos justificar que haya personas jóvenes presentando mortalidad. Lo otro que estamos viendo es que, ¿se acuerdan que les hablaba del receptor de angiotensina, de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2? Esto en los pacientes que sufren de enfermedades, sobre todo del endotelio vascular y de las mucosas, lo que se ha demostrado es que es lo que más riesgo genera para las complicaciones que estamos viendo ahora, como la coagulación intravascular diseminada.
Y esto es un efecto que vemos ahora tardío, que se está oyendo más o menos hace unas 3 semanas, donde ha habido un boom de que quizás los ventiladores mecánicos no eran la respuesta, de que ahora tenemos que mirar esto como una coagulopatía y no como una neumonía. Todo esto ha sonado mucho, pero para hacerles claridad, son fenómenos que están ocurriendo al tiempo. Y dentro de estos fenómenos está que cuando tenemos una ocupación de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2, la respuesta normal del cuerpo es producir coagulopatía por un lado y por el otro va a aumentar la tensión. Y esto hace que sea muy complejo, digamos, la capacidad del cuerpo de entrar en lograr organizar tantos frentes, porque él está montando toda esta respuesta inmunológica de la que hablamos antes, y al frente está tratando de controlar toda una respuesta coagulopática que se está montando en un segundo plano. Entonces el cuerpo tiene que empezar a batallar en diferentes campos, diferentes acciones que van un poco en contravía y que están gastando recursos de un lado y del otro. Entonces, lo que sucede aquí es que cuando bloqueamos ese receptor, pues lo que vamos a ver es que empieza a subir la tensión. El receptor está bloqueado por el virus. Otro de los componentes aquí fundamentales es la deficiencia de vitamina D3, porque ya sabemos que la deficiencia de vitamina D3 influye en que este receptor no pueda expresarse y no pueda recircular, y entonces cuando hay una invasión al receptor no es fácil recambiarlo. ¿Listo? Lo otro que estamos viendo asociado es la enfermedad renal, y esto es muy interesante porque básicamente lo que están hablando aquí es que hay más riesgo de tener muertes si los niveles de creatinina y los niveles de proteinuria basales son elevados. ¿Esto qué quiere decir? Que es importante también llamar la atención sobre pacientes que tienen algún tipo de falla renal, no necesariamente totalmente instaurada, sino que son pacientes que tienen la creatinina limítrofe. Y esto, pues, digamos que es otro de los factores donde podemos empezar a actuar desde el punto de vista preventivo. Entonces, quiero hacer aquí un énfasis muy importante, y es que el coronavirus lo que desata es una gran tormenta inflamatoria. Muchos lo han llamado una tormenta de citoquinas precisamente por todas estas activaciones que hay celulares, y es básicamente un proceso inflamatorio agudizado y severo que no logra ser autocontenido. Y para poder hablar de prevención necesitamos precisamente atacar la inflamación crónica de bajo grado, sobre todo en las personas que están sanas, entre comillas, que se están cuidando en su casa y que son las que van a empezar o están empezando estas semanas a exponerse al virus. Entonces, en la medida en que yo entienda si yo soy un paciente crónicamente inflamado con una inflamación de bajo grado, puedo empezar a tomar acciones y debo empezar a tomar medidas de autoprotección que controlen esta inflamación crónica de bajo grado y que no me permitan desencadenar todo el efecto que estamos viendo con la inflamación severa producida por el virus. Entonces, ¿cuáles son las características de esta inflamación crónica de bajo grado? ¿Quién la tiene? ¿Cómo? ¿De dónde viene? ¿Para dónde va? Estas son las dudas que necesito que queden resueltas el día de hoy, porque es mucho más común de lo que nos imaginamos. La primera característica es que esto es de tiempo indefinido. Quiere decir que uno puede estar crónicamente inflamado y tenerlo como algo normal en su vida. Ahora, cuando les haga la lista de diagnósticos, ustedes se van a dar cuenta que muchos de nosotros decimos, oiga, pues sí, yo de eso sí sufro, pero como que no siento que sea una enfermedad. Y esa es una de las características principales de esto. Y es que la gente que está crónicamente inflamada suele acostumbrarse y suele no consultar por estas cosas. Generalmente el efecto de esta inflamación es sistémico, entonces puede tener síntomas leves aquí y allá y no prender las alarmas tanto como para que uno haga una consulta a su médico de cabecera, sino que sencillamente dice uno,
es un pequeño brote en la piel y ya está. Es que a mí siempre que me acerco al pasto me da un poco de alergia y ya. Todas estas cosas son inflamaciones sostenidas que están ahí y que mantienen el sistema inmunológico alerta. Entonces, hablábamos de que el sistema inmunológico necesita lograr prenderse y lograr apagarse. Si yo tengo un sistema inmunológico que constantemente está prendido, su reactividad va a ser mayor y su respuesta va a ser sobredimensionada. Y es en esto en lo que tenemos que aprender a devolver un poco la pita y a tratar la causa raíz de estas inflamaciones pequeñas. Primero, porque además nos hacen envejecer más rápido. Entonces, pues creo que ninguno de nosotros estamos interesados en envejecer rápido. Y segundo, son lo que complican las enfermedades crónicas porque son la base desde donde se están formando. Lo otro característico que tienen es que aparentemente no hay algo que los cause, no hay una noxa, un daño directo. Sin embargo, ahorita vamos a hablar de dos cosas que sí los empeoran en el camino, que es parte de lo que sucede en el momento en el que tenemos una infección viral como la que podemos presentar ahorita. Y pues como les decía, pueden ser aparentemente sintomáticos porque nos acostumbramos a ellos, no porque no tengamos síntomas. Entonces, quiero hablarles aquí un poquito de la ciencia un poco detrás de, espérense a ver si lo logro. Aquí. Y es cómo se da esta tormenta de citoquinas. Entonces, esto es el interior de nuestras células. El virus entra por este receptor que les mostré de la enzima convertidora de angiotensina y va a ir a activar esta partícula que está ahí, que es el NLRP. Este NLRP es la partícula que forma una cosa que hoy en día llamamos el inflamosoma. Cuando el NRP detecta el virus, lo que hace es activarse y se abre ahí, como lo vieron, como un camaroncito, y va a llamar a otros similares a él para constituir una rueda que va a empezar a generar literalmente partículas que van a llamar a otras células. Entonces, esta formación en rueda, esta primera activación, es parte de lo que tenemos que tratar de que se forme y se vuelva a abrir, porque en la medida en que ella se queda formada y se queda pegada, ella sigue produciendo citoquinas proinflamatorias y no permite que el cuerpo produzca otras citoquinas antiinflamatorias o resolvinas que van a lograr que el proceso se detenga. Entonces, este inflamosoma se empieza a formar y como empiezan a ver, empieza a llamar muchas proteínas extra que van a irse ligando y se van a ir organizando nuevamente en una hélice bajo, digamos, esta estructura de dona. Y lo que van a hacer es que estas van a empezar a soltar esos neuropéptidos que van finalmente a llamar al resto de marcadores inflamatorios. Me voy a adelantar un poco. Básicamente lo que pasa al final es que todos estos marcadores inflamatorios se sueltan dentro de la célula y van a generar estas vacuolitas que vieron ahí y van a ir a estallar la célula. Entonces la célula que está generando estas citoquinas se va a explotar y todo este contenido va a salir al espacio extracelular y va a llamar más células de defensa. Y este proceso se repite una y otra vez en muchas células que están invadidas por el virus y es lo que va a hacer que llamen a estos que son los macrófagos, que son los encargados de remover todo el detrito celular y son los que van a tratar de restablecer el estado normal de equilibrio. Si los macrófagos no funcionan bien, pues no vamos a tener la posibilidad de recuperarnos y de generar anticuerpos y de hacer todo este camino inmunológico del que hablábamos al principio para poder resolver la enfermedad, que es el objetivo final. Entonces, ¿cuáles son dos de las causas que hacen que este inflamosoma se quede pegado? Uno son los patrones moleculares asociados a patógenos o PAMs, que son pedacitos de virus o son pedazos de proteínas que han cambiado que van a hacer que estos inflamosomas se
alarguen y se alarguen y se alarguen y produzcan más citoquinas. Y los otros son los patrones moleculares asociados a lesión, que son estos detritos celulares que ocurren después de que se rompe una célula. ¿Qué pasa en la inflamación crónica de bajo grado de base? Hay algunos PAMs y algunos DAMs, que son estos dos, que están ahí constantemente y tienen este mismo efecto que estamos viendo con el virus, pero en una escala mucho menor. Entonces ellos ya vienen con el proceso de hacer que el inflamosoma reiterativamente produzca estas citoquinas y estas interleuquinas que generan inflamación. Cuando llega el virus, pues es como cuando en las películas nos muestran que a alguien se le ocurre hacer una fiesta en la casa de los papás porque no estaban invitados amigos y llegan 100. Es el mismo efecto, el crecimiento es exponencial. Entonces, ¿cuáles son los signos comunes o los diagnósticos comunes de una inflamación crónica de bajo grado? Y en esto quiero hacer mucho énfasis porque vuelve y juega aquí. Muchos de nosotros podemos decir, oiga, yo tengo de eso. Entonces, uno de los primeros síntomas que casi nadie consulta es la fatiga. Esas personas que tipo 2, 3 de la tarde están diciendo, cómo quisiera que se acabara el día, estoy cansado, no dormí lo suficiente y como que siento que no me alcanza la pila para todo el día. Eso está hablando de que hay procesos inflamatorios internos. Lo otro es el sobrepeso y uno diría, no, pero que son unos kilitos de más, yo me siento bien, estoy activo, hago ejercicio, pero tengo un par de kilitos de más. Pues ya sabemos que la grasa guarda muchos de estos DAMs y estos PAMs. Y en la medida en que nosotros tenemos que enfrentarnos a un reto inmunológico, parte de lo que vamos a hacer es romper estas grasas. Y al romper estas grasas, estas toxinas van a salir a circular y vuelve y juega, van a ser sumatorias y exponenciales al proceso inflamatorio. Además de que per se la formación del tejido graso subcutáneo y perivisceral es un proceso que de base es inflamatorio. Generalmente aquí estamos hablando de resistencia a la insulina, estamos hablando de problemas con la leptina y esto es todo un proceso metabólico que ya tiene a nuestro sistema inmunológico en alerta. Están los procesos de gastritis y es increíble la cantidad de gente que tiene síntomas de gastritis, el ardor en la boca del estómago o pirosis, como lo llamamos los médicos, los síntomas de reflujo, estas carrasperas como persistentes y que la gente no es consciente porque muchas veces llevamos tanto tiempo con ello que no lo consultamos. Sin embargo, tenemos una de nuestras mucosas de defensa alteradas, que es todo el sistema de red linfática asociada a la mucosa gástrica o el GALT. Entonces, si yo ya tengo una cantidad de tejido mucoso que está trabajando para inflamar a alguien, y esto es un gran centro del control inmunológico sistémico, pues todo mi cuerpo está en respuesta inflamatoria persistente. Lo mismo el colon irritable, que es exactamente el mismo fenómeno un poco más abajo. Yo tengo muchos pacientes que me dicen, no, pero yo no creo que mi colon sea irritable. Yo simplemente como que cada vez que como, sí siento el estómago inflado, tengo algo de flatulencias, me caen mal varias comidas, pero pues no creo que tenga el colon irritado. Y definitivamente sí tienes el colon irritado y sí tienes seguramente o un problema de permeabilidad intestinal o un problema de disbiosis a nivel intestinal, y todo esto genera, por un lado, un bajo sistema inmunológico, una baja capacidad del sistema inmunológico y una alta propensión a estar crónicamente inflamado. Las dermatitis, la rinitis, todo lo terminado en itis es inflamación. Mucha gente hace el saludo rinítico sin ni siquiera darse cuenta y no son conscientes de que viven con la nariz tapada, con los ojos llorosos, con los oídos tapados y siempre tienen sus mucosas irritadas. ¿Y cuál es el problema aquí? Sobre todo con estas
irritaciones de la mucosa nasofaringea y oronasal, y es que es precisamente la vía de entrada por donde este patógeno se aloja en el huésped. Entonces, si mi mucosa es competente, seguramente yo pase por toda la enfermedad del COVID de manera asintomática. Y quiero decirlo así porque aunque no presente el síndrome, sí voy a generar los anticuerpos, que es este porcentaje que veíamos al principio de los que pasarían, podríamos decirlo casi de una manera jocosa, sin pena ni gloria. Y es porque si mi mucosa está competente, mi mucosa recibe el virus, lo internaliza y logra hacer que la inflamación sea local y sea restringida y que simplemente los macrófagos logren llevarse la información del virus destruyendo una o dos o tres células. Obviamente multipliquen esto por cientos de miles, pero muy pocas células, las presente a los linfocitos y los linfocitos logren generar los anticuerpos y la persona pasó de pronto 3 días de malestar ahí como leve y el cuerpo supo montar una respuesta inmune innata, que es la que dura esos 3 primeros días, y generó anticuerpos y salió de la tarea. ¿Sí? Pero la gran mayoría no pasan por ahí. La gran mayoría tienen alguna de estas irritaciones. ¿Y qué sucede? Si es una persona más o menos sana que tiene alguna de estas leves inflamaciones, va a presentar el cuadro de fiebre, de tos, de agotamiento, de dolor muscular y si no se cuida y no toma las acciones que vamos a hablar más adelante, puede llegar a complicarse. Pero la idea es que tratemos de jalarnos a este grupo de que pase casi que desapercibido o como una gripa menor el virus. ¿Listo? Entonces, antes que tratar, debemos prevenir. Y esto de verdad es un mensaje súper importante, ante todo para mis colegas, porque nosotros estamos acostumbrados también un poco a pasar de alto cuando el paciente nos dice, no, doctora, es que yo cada vez que como me tomo un bicarbonato. Y uno como que pasa la consulta y se le olvidó el bicarbonato y uno nunca se tomó la molestia de decir, hey, un momento, eso es un antiácido. ¿Por qué te estás tomando un antiácido autoformulado? ¿Será que tienes gastritis? ¿Será que tengo alguna inflamación crónica de bajo grado que debe venir ahí? No, doctora, es que a mí constantemente me da sueño, tipo 4 de la tarde, yo ya como que no tengo energía, pero no, eso es porque estoy con 4 trabajos, estoy con hijos haciendo una maestría. Claro, hay que tener en cuenta que el estrés también inflama precisamente porque seguramente al cambiar los ciclos circadianos, lo que estamos haciendo es una desregulación hormonal general. Entonces, todo hay que tenerlo en cuenta. Y pensar siempre en prevención. ¿Cómo logro hacer que mi paciente que dice estar sano realmente esté sano? Que todas sus funciones estén en rangos óptimos y no solo de normalidad, sino en rangos óptimos. Que el control del azúcar de mis pacientes no esté ahí llegando como a los 98, no, sino que debe estar en rangos óptimos hacia el 76, hacia el 74. Y todo esto nos lleva a pensar en si yo tengo personas sanas, ¿cómo las puedo poner mejor? ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son como las claves de lo que queremos hacer en prevención respecto al coronavirus? Pues queremos optimizar el sistema inmunológico, lograr hacer que los macrófagos respondan de manera adecuada y no exagerada, y que logremos estimular los linfocitos natural killer que funcionan como los macrófagos. Ellos son del siguiente paso, son linfocitos, pero le van a ayudar a los macrófagos a ir a buscar qué células están infectadas y se las van a comer. Y lo otro es que tenemos que lograr producir interferón alfa y beta, porque es lo que nos va a comunicar una cosa con la otra. Necesitamos lograr que esto suceda y se termine, porque uno de los efectos más importantes de la inflamación es que la inflamación es buena mientras sea autocontenida. En la medida en que la inflamación se hace persistente, ya no es tan buena, y esto es un mecanismo de defensa. Entonces necesitamos lograr que este NLP se desarme y que podamos generar resolvinas. Necesitamos, por otro lado, resolver otros problemas, como por ejemplo limitar el estrés oxidativo.
Y por eso les decía que es importante saber cómo duermen los pacientes, cuánto trabajan, qué tan expuestos están, por ejemplo, a tóxicos, a radiación, a falta de buena alimentación, porque todo esto va a empeorar los DAMPs y los PAMPs que hacen parte de las especies reactivas de oxígeno que se generan con el estrés oxidativo y va a estar empeorando todo el cuadro constantemente. Entonces, en la medida en que yo tenga pacientes antioxidados, que yo tenga pacientes que están con un nivel de estrés normal, euestrés, y una homeostasis y una homeodinamia equilibradas, bien bajita, y no aquí en estado de alerta, voy a tener paciente con quien trabajar. Y la última opción es enfrentar al virus y lograr modular la respuesta intracelular, que no se estallen las células y permitan la salida del virus, sino que la célula también tenga sus mecanismos de autodefensa bien instaurados y lograr erradicar e inactivar el virus. Obviamente, lo último y siguiente que tenemos que pensar es si ya el paciente tiene el cuadro, si ya no logró superarlo en los 3 primeros días, si ya entró en una fase en la que está entrando en una severidad mayor, tenemos que empezar a mitigar los efectos secundarios que pueden conllevar el tratamiento que se está planteando hoy en día, porque digamos que los tratamientos farmacológicos habituales también suelen tener efectos secundarios y parte de lo que debemos también pensar y hacer es cómo vamos a recoger el desorden después de y cómo vamos a restablecer este paciente para que no solo supere el virus, sino que realmente su inmunología haya aprendido y su salud vuelva a un estado de base y no quede nuevamente en una inflamación crónica persistente por desechos de el coronavirus, que es algo que vemos nosotros mucho, los médicos funcionales vemos esto mucho, como infecciones virales antiguas dejan huellas inmunológicas que ayudan a estas inflamaciones crónicas persistentes. No son el caso de esta charla, pero si me escriben podemos después hablar un poco de ello. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que les quiero contar el día de hoy? Son las herramientas que mis colegas en medicina funcional y yo utilizamos todos los días en el consultorio, que les recomiendo a mis pacientes a diario y que sé que tienen unas grandes implicaciones a nivel del cambio del estado general del paciente, desde los pacientes sanos que me dicen, oye, quiero estar mejor y no sé qué hacerme, hasta los pacientes con patologías más complicadas que podemos revertir sus enfermedades y lograr que estas inflamaciones crónicas se detengan. Entonces vamos a hablar de nutracéuticos, vamos a hablar un poco de farmacología de mínimas dosis. Esto tiene otro nombre en el mundo común, pero lo voy a dejar como farmacología de mínimas dosis. Ahora les explico por qué. Y las más importantes, que son las intervenciones del estilo de vida, que para mí son mis favoritas porque son buenas, bonitas y gratis. Ni siquiera baratas, gratis. Entonces, en la medida en que uno aprenda a hacer algo que es bueno, bonito y gratis para su salud, yo creo que ganamos todos. Ganamos los médicos, que podemos confiar en que nuestros pacientes están empoderados de su salud, y ganamos los pacientes porque también a uno le gusta sentir que tiene el control sobre su vida. A uno no le gusta que lo lleven tan de la mano en todas las cosas de su vida, y cuando uno se siente de verdad poderoso y que logra combatir, digamos, los embates de la salud, ya ahí aprendimos a vivir bien. Entonces vamos a hablar un poco de ello. Los nutracéuticos son muchos. Estos que les traigo acá son los que más evidencia tienen y los que más se han estudiado, sobre todo en este momento, para coronavirus. Esto hace parte, además de las recomendaciones del Institute for Functional Medicine para sus Functional Medicine Practitioners, como parte del arsenal que debemos tener para manejos con coronavirus positivo. Pero además, lo que quiero llamar la atención a ustedes es que todo esto lo encontramos en nuestra cocina. Entonces,
Para los médicos hablaré ahorita más adelante un poco de la evidencia y de algunos mecanismos de acción, pero para la gente en general quiero que tengan en cuenta dónde podemos encontrar este tipo de nutrientes y de alimentos en el día a día. Entonces tenemos por un lado la cúrcuma es una raíz anaranjada que básicamente no le da mucho sabor a las comidas, sí, todo de amarillo, pero es algo que podemos usar como un condimento o como un aderezo fácilmente en nuestra cocina. Tenemos la quercetina que, por ejemplo, está en las cebollas moradas. Claro, necesitaríamos comer un montón de cebolla para tener niveles adecuados de quercetina, pero a lo que voy es que si ustedes incluyen este tipo de alimentos en su día a día, al cabo de 2, 3 años ya han aprendido a comer estos alimentos y tienen unos buenos niveles de micronutrientes en el cuerpo. Está el galato de epigalactotequina, que suena a no tengo ni idea qué es eso, pero básicamente es una molécula que está en el té y es una de las moléculas claves en el manejo de inflamación y en la prevención, sobre todo, por ejemplo, de efectos inflamatorios asociados a cáncer relacionado con cambios hormonales, cáncer de mama, cáncer de ovario, cáncer testicular. Y es una de las cosas que deberíamos aprender a consumir. Tomar té un par de veces al día es bastante la dosis que se adquiere y puede ser un buen mecanismo de prevención. Tenemos la N-acetilcisteína, esta me la han preguntado mucho en mis redes sociales. La N-acetilcisteína la usábamos mucho cuando yo era más joven para los niños asmáticos. Es un suplemento que usa comúnmente en las crisis bronquiales respiratorias porque ayuda a que se produzca surfractante y a que no haya este colapso de los alveolos. Entonces, en este caso, digamos, es muy bueno tener buenas cantidades de N-acetilcisteína. Esta no, digamos, la puede conseguir uno como suplemento de venta libre. Tenemos el resveratrol, tan conocido por nosotros los colombianos, que básicamente se encuentra en las uvas y en las frutas moradas, en el vino, y es un súper antioxidante que también debemos aprender a consumir con regularidad. La vitamina D que viene de la exposición al sol, y en esto me voy a detener un poco porque les recordaba al principio que la deficiencia de vitamina D es uno de los factores de riesgo para mortalidad más importantes. Entonces vamos a hablar más adelante un poco del mecanismo de la vitamina D y cómo debemos suplementarla, porque pues obviamente en cuarentena los que hemos estado quietos en nuestras casas, sí hay, digamos, una disminución de la vitamina D por falta de exposición solar. Está la vitamina A, la encontramos en todos los alimentos que son anaranjados, no sé por qué se me fue de verde, pero está bien, está en las zanahorias, en la naranja, en el mango, en la papaya, en todos los alimentos anaranjados. La vitamina C, que también la conseguimos en frutas, en los cítricos. Aquí los que estamos en Bogotá tenemos guayabas y feijoas, que son frutas con alto contenido de vitamina C. Tenemos el sauco es una planta que además crece en la sabana cundiboyacense casi como si fuera un matorral y como si fuera un invasor, y realmente pues es uno de los árboles nativos más interesantes que tenemos, y se puede tomar infusiones de sus flores o se puede comer su fruto, que son unas uvitas chiquiticas, y también nos va a ayudar mucho con estos perfiles inflamatorios. Está el zinc, que lo conseguimos en algunas leguminosas y en algunas verduras. La melatonina, que básicamente la conseguimos de no exponernos a luces blancas y azules, sobre todo después de las 6 de la tarde. Entonces, en esto una súper recomendación es pónganle ya mismo, de hecho ya mismo a esta hora, filtros amarillos a sus computadores, a sus celulares. Mi celular vive amarillo todo el día, procuren usar luz amarilla. Ustedes me ven medio color naranja y no es porque coma tanta zanahoria, aunque también, sino es precisamente porque en mi casa todos los bombillos son de luz amarilla para disminuir el consumo de melatonina por exposición a luz blanca y luz azul.
y la palmitoideonamida que está en algunas crucíferas como el brócoli y el coliflor. Entonces vamos a hablar un poco, aquí digamos que esto también para los médicos, estoy viendo una pregunta que me decían que dónde pueden encontrar la referencia bibliográfica de los nutracéuticos. El Institute for Functional Medicine, el IFM, en su página ifm.org puso a disposición de todos los médicos y de todos los pacientes un capítulo especial de coronavirus donde están estas listas de nutracéuticos y toda la bibliografía relacionada, mucha de la cual es la que les estoy mostrando. Está solamente en inglés, sin embargo, pueden entrar y referirse ahí, que está como los webinars y también hay mucha información sobre cómo tratar el coronavirus de manera enfocada en la medicina funcional, que es básicamente lo que estamos hablando el día de hoy. Bueno, entonces vamos a mirar cómo los compuestos naturales, y aquí digamos me voy a poner un poco ñoña, porque esto me parece maravilloso. Entonces, ¿se acuerdan esta rueda que les mostré del NLRP3? Es el complejo que se forma, en realidad es tridimensional como se los mostraba, pero vamos a ver cómo algunos de los alimentos y de los nutracéuticos que les acabo de mostrar van a actuar para de alguna forma bloquear la activación de esto. Entonces, aquí está el receptor tipo Toll-like, que es por donde entra el virus, y tenemos un primer paso donde la primera señalización que hay es una señalización de activación por el factor nuclear kappa beta. Yo sé que esto suena en chino, pero para los que somos médicos funcionales, además esto es súper interesante porque es el primer paso de todas las cascadas inflamatorias. Cuando uno piensa en medicamentos antiinflamatorios, para que, digamos, se hagan una idea a los que no son médicos, uno piensa, hay medicamentos antiinflamatorios que son como los AINES, los no esteroideos, están los corticosteroides y hay otro tipo de medicamentos como los antileucotrienos que usamos en la parte respiratoria o inclusive la aspirina, que son los inhibidores de las COX, y pensamos como en estos grupos acá abajo. Pero el factor común de estas 4 vías es el factor nuclear kappa beta. Entonces, si uno logra que el factor nuclear kappa beta se exprese poquito y se regule su expresión, logra que todas estas 4 vías de dolor, de inflamación y de señalización se mitiguen. ¿Y qué quiere decir que se mitiguen? Que se expresen en la justa medida, pero que no se sobredimensionen. Entonces aquí vemos como por ejemplo está el epigalacto, el EPGC, la cuercetina, la cúrcuma, el ginseng, actúan a este nivel. Entonces por aquí vamos a empezar a que la señal no logre llegar al núcleo para que no logre haber una activación de los factores predisponentes de interleuquina B1 que van a ser los que van a activar el NLRP. Pero ¿qué pasa si se nos pasa? Pues si se nos pasa tenemos que nuevamente, cuando ya se forma este complejo, cosas como la cuercetina y la cúrcuma logran traer este TXNIP que lo que hace es decirle a todo este complejo, bueno, ya estuvo bueno, desármese. Entonces, fíjense que hay nutrientes que actúan en 2 puntos y que logran frenar la producción de estas citoquinas por muchas vías. Por otro lado, por ejemplo, estos mismos dos voy a coger cuercetina y cúrcuma porque son de los que más puntos de acción tienen y pues son los que más me llaman la atención, al igual que el resveratrol, lo pueden ver ahí, también está metido en todas partes. También, por ejemplo, bloquean la producción de especies reactivas de oxígeno, entonces están teniendo el doble efecto. Por aquí están siendo antiinflamatorios y por el lado de acá están haciendo un control del estrés oxidativo. Eso quiere decir que van a atacar la inflamación desde los 2 lados. ¿Listo? Entonces, este es uno de los mecanismos de acción de los nutracéuticos que es bien llamativo y que, digamos, compete a todos porque además sabemos que es precisamente este inflamosoma el que se está activando con coronavirus.
Vamos a hablar un poco de la vitamina D. La vitamina D hace un control especial sobre todo en el Tumor Growth Factor beta 1, que es otro de los marcadores inflamatorios que se ve aumentado en la infección del coronavirus y que quiero llamar aquí su atención para que vean, también está en la mitad del camino de la activación de estos receptores tipo Toll-like. Entonces, si bien la vitamina D no actúa directamente en el inflamosoma, como les decía, sí va a depender, sí va a tener una gran actividad con estos receptores tipo Toll-like. Entonces, ¿qué hemos visto? Pues hemos visto que los niveles de vitamina D en general en Bogotá los mantenemos muy bajos. ¿Por qué? Porque la exposición al sol que tenemos acá, primero no estamos acostumbrados a hacerlo bien, porque la vida de las ciudades trabaja desde temprano hasta tarde y exponte poco al sol. Segundo, tendemos a vestirnos con ropas oscuras y con ropas muy gruesas por el clima frío. Entonces tampoco tenemos exposición adecuada a los rayos solares. Y tercero, la luminosidad de Bogotá naturalmente es muy bajita. Realmente tener soles como el de esta mañana, con el cielo totalmente azul o por lo menos con un despejado suficiente para que realmente penetren los rayos del sol en nuestra piel, no es común. Entonces, es bastante regular que uno vea deficiencias de vitamina D en Bogotá. Se presentan mucho también, por ejemplo, deficiencias de vitamina D en personas mayores que toman algún suplemento para la osteoporosis, porque aunque algunos traen, ¿me están escuchando? Voy a hacer prueba. Hola, estoy viendo que se está perdiendo la comunicación hace un minuto. Pero sí le estamos escuchando, sí, señora. De pronto tienen Feedback. algunas personas problemas técnicos, pero sí le estamos escuchando. Ya revisamos. Listo. Entonces, todos estos factores ambientales y de cómo nos exponemos nos dejan en una línea de base donde la vitamina D persistentemente es bajita. Entonces, esta es una de las cosas que yo sí quisiera que todos aprendiéramos a hacer, por lo menos exponernos 20 minutos al día a luz solar, bien sea hacia las 8:30, 9 de la mañana o hacia las 4:30, 5 de la tarde, donde digamos la radiación es menor, pero la luminosidad es suficiente. Guardando las proporciones de que en Bogotá pues hay días que no se puede. Y esto quiere decir exponer la mayor cantidad de piel y con el perdón de mis amigos dermatólogos, estos 20 minutos sin bloqueador solar. Después vuelven a sus casas, se ponen el bloqueador solar, se protegen de la radiación ultravioleta, pero es importante el estímulo lumínico. Si no queremos hacerlo así, es importante hablar con tu médico funcional y es importante buscar la manera de suplementarte porque pues es una de las vitaminas que deberíamos tener al día a la hora de ver que nos vamos a enfrentar a un virus y a un virus como este. Vamos a hablar un poco de la farmacología de mínimas dosis. La farmacología de mínimas dosis se conoce en el mundo como homeopatía. Sin embargo, hoy en día los estudios han demostrado que lo que estamos haciendo acá es entregar medicamentos en unas órdenes de magnitud a los que no estábamos acostumbrados. Generalmente esto para las personas de a pie es que nosotros cuando hablamos de un medicamento cualquiera hablamos de en miligramos o en gramos del medicamento. Y si acaso algunos medicamentos como los medicamentos de terapias hormonales, por ejemplo, los hablamos en microgramos y nos quedamos hasta ahí. Los medicamentos homeopáticos generalmente traen concentraciones de picogramos o nanogramos e inclusive femtogramos de la sustancia. Entonces es muy poca la sustancia que traen, pero esto hace que fisiológicamente sirvan muy bien, sobre todo en prevención, porque si estamos hablando de que tenemos una mini inflamación, pues las mínimas dosis nos ayudan a trabajar esas mínimas inflamaciones. Esto nos permite dos cosas súper importantes. Primero, que el medicamento logra llegar al nivel celular
y esto es súper interesante y todos los estudios de homeopatía moderna lo demuestran, es que los medicamentos homeopáticos tienen muy poca competencia porque generalmente van transportados en soluciones de agua y esto permite una penetrancia hasta el interior del citoplasma y esto hace que puedan interactuar con todas estas moléculas del inflamosoma, con todas estas mensajeros intermedios y que logren regular su expresión. Entonces, por ejemplo, tenemos que algunos medicamentos conocidos, yo no quería hablar de marcas, sin embargo, los estudios, como ustedes ven, están hechos con la marca del medicamento. Estos son medicamentos complejistas, no de homeopatía unicista. Sin embargo, cualquiera de las dos, dependiendo de lo que tu médico utilice, funciona muy bien. Cosas como el árnica montana, por ejemplo, se ha descrito que tienen la capacidad de regular el factor de necrosis tumoral alfa, que es otro de estos indicadores inflamatorios, que de hecho es uno de los cuales está siendo muy estudiado para la terapia específica inmunológica. Entonces, si yo te puedo decir, tú puedes tener tu factor de necrosis tumoral alfa controlado tomando un medicamento homeopático como preventivo y preparando tu sistema, pues es mucho más interesante que pensar en que esté elevado por simplemente los procesos oxidativos naturales del cuerpo y que cuando te enfrentes a un virus como este ya esté sobreactivado el sistema. Lo otro que hemos visto es, por ejemplo, componentes específicos como el Vince toxicum. El Vince toxicum es un medicamento homeopático que usamos específicamente para enfermedades virales, porque sabemos que tiene la capacidad como de marcar el virus y lograr que los macrófagos destruyan este componente de moléculas que forman el virus. En el caso, digamos, del coronavirus, que es un virus de ARN, pues que logran pegarse a estas moléculas de ARN y señalizarlas para que puedan ser excretadas de manera segura de la célula y logran borrar también un poco esa memoria inmunológica que les hablaba hace un momento, que al final va a generar esta inflamación crónica persistente. Esto para llamarles la atención que cada vez que nosotros tenemos una gripa, queda en nuestro récord inmunológico, tuvo una gripa con tal virus, tuvo una gripa con tal virus. Entonces, parte de la idea es que eso se guarde, pero que no queden pedacitos de virus rondando por ahí, generando estragos en otra parte. Y uno de los medicamentos que ayuda muy bien en esto es el Vince toxicum. Toca tomarlo en diluciones específicas. Para eso, por favor, consulten a un homeópata experimentado. No es tomar por tomar los medicamentos. Estos son medicamentos, sé que son de venta libre. Sin embargo, la recomendación es que lo hagas en manos de tu médico. Finalmente, tanto los nutracéuticos como los homeopáticos son cosas que no a todo el mundo le sirven en el mismo momento y no se toman en todo momento de la misma manera. Entonces, por favor, mucha conciencia aquí, no se automediquen. Aquí sí se pueden automedicar lo que quieran. De aquí en adelante, por favor, con libertad, practíquenlo, háganlo, búsquenlo, inténtenlo hacer. Y en esto sí sean libres de empoderarse y hacer todas las intervenciones posibles en cuanto a nutrición, ejercicio y cuidado de la mente. ¿Listo? Entonces vamos a hablar un poco de la nutrición. Ya sabemos que las dietas ricas en carbohidratos, ricas en azúcares, que llamamos como la dieta occidental común, son deleterias para el sistema inmunológico, generan inflamación, como les decía, generan resistencia a la insulina, generan problemas con la leptina, resistencia a la leptina, generan sobrepeso, generan problemas crónicos como el acné, por ejemplo, que es otra de las inflamaciones crónicas sostenidas. Estos adultos contemporáneos como yo de 30 y pico, así, que me dicen, oiga, todavía me broto, yo digo, ojo con la insulina, ojo con la leptina, porque estás haciendo una inflamación crónica sostenida y es secundaria 100% a lo que comes. Ahora, ¿cuál es la recomendación? La recomendación es come frutas y verduras de muchos colores, las que más puedas al día. Lo ideal
es llegar por lo menos a unas 15 porciones de frutas y verduras al día. Esto te aseguraría no tener que tomar ningún multivitamínico. 15. Es un montón. Eso quiere decir 5 por servida. O sea, 5 frutas o verduras en cada plato. Mínimo, empecemos por 5. Asegúrate de meter por lo menos 2 verduras en cada una de tus comidas y por lo menos una fruta en la mañana. Y así vas a empezar a aprender a comer fitonutrientes. Lo importante aquí es que en la variedad está el placer. Y por favor no me malinterpreten, pero en la variedad está el placer. Entonces, comer muchos colores, es decir, que en tu plato haya cosas rojas como un tomate, cosas verdes como una espinaca, cosas moradas como la cebolla o una berenjena, cosas negras como unos champiñones. Eso te va a asegurar que tengas muchos de estos nutrientes que veíamos en las diapositivas anteriores y que tengas más capacidad de absorberlos, ¿sí? Variado. Ahora, uno de los temas que más me preguntan es el ayuno intermitente. Y el ayuno intermitente sí ha demostrado que logra controlar ciertos factores inflamatorios en cuanto a lo que logra controlar la insulina. Y es que para explicarles un poquito, cuando la insulina no tiene nada que hacer porque no logra pegarse al azúcar o porque va y golpea en la célula y le dicen, no, aquí no tenemos receptor para ti, ella se queda, yo le digo a mis pacientes, desparchada por ahí y lo que va es ir a pegarse en alguna parte. Entonces puede ir a pegarse, por ejemplo, en las articulaciones y generar dolor articular. Y lo que va a hacer es llamar a estos macrófagos, a estos linfocitos, a decirles, oiga, no sé qué hago acá, vengan y me recogen, y genera patrones inflamatorios localizados o diseminados según donde se ubique, ¿sí? Y esta resistencia a la insulina la podemos manejar muy bien con los ayunos intermitentes. Nuevamente, no empieces un programa de ayuno intermitente sin una guía médica, porque hay muchos tipos de ayuno y hay muchas formas de entrar en los ayunos según tus necesidades, según las actividades que hagas en el día y según cómo sea tu patrón alimentario. Entonces, sirven mucho, sí, guíense bien y pregunten. Pueden hacer la consulta. Oye, doctor médico funcional, me llaman a mí y me dicen, ¿cómo puedo hacer el ayuno? Mis hábitos son estos, mi salud es esta, y lo organizamos. ¿Listo? Mínimo para la gente de a pie que pueden hacer sin ayuda de un médico es dejen pasar de la cena al desayuno al menos 12 horas. Es decir, se desayunan a las 7 de la mañana, almuerzan a mediodía, cenan máximo a las 7 de la noche, para que de las 7 de la noche a las 7 de la mañana del día siguiente hayan pasado 12 horas en las que no comamos. Ese es el ayuno mínimo vital que deberíamos hacer todos. Si nosotros lográramos cuadrar esos tiempos, ya vamos a ver beneficios. Las personas que ya hacen ayunos más prolongados, consulten y lean un poco y revisen un poco más cómo los pueden estructurar. Esto también es importante, sobre todo para las personas que se están quedando en casa. Recuerden que entre menos actividad física tengan, menos requerimiento calórico hay. Entonces, también a ello que no necesitan comer tanto. Entonces, revisen las porciones, revisen las cantidades y sobre todo revisen los tiempos. Bueno, entonces aquí súper importante procurar, como les digo, frutas, verduras, que por lo menos ocupe 3/4 partes de su plato las verduras. Si ustedes logran eso, les aseguro una vida sana y muy duradera en un muy buen sentido. Vamos a hablar de otras cosas que hay interesantes, el ejercicio, la actividad física moderada. Yo entiendo, digamos, que hay muchas personas y sobre todo tengo amigos que son triatlonistas, que están haciendo Ironman, amigos maratonistas que están un poco desesperados porque ellos ya están en ese nivel donde quisieran hacer ejercicio intenso todos los días. Pero la gran mayoría son de los humanos, somos, lo llaman los profesores en Estados Unidos, patatas de sofá. Es decir, el que hace ejercicio el sábado o el domingo en ciclovía y el resto de la semana está tirado en el sofá o sentado en la oficina sin moverse mucho. La clave aquí es que uno se debe mover todos los días y yo les voy a contar un poco
uno de los descubrimientos más importantes que he hecho en este momento de cuarentena y es, por ejemplo, entrenar mientras ves una de estas conferencias. Se me olvidó decirles al principio, pero se los iba a proponer, y es que, y si quieren hacerlo, los reto desde ya, pónganse en pie y empiecen a caminar mientras me escuchan. Simplemente quiero que caminen parados en el puesto. Eso lo he hecho los últimos días viendo mis clases y viendo mis talleres más o menos alrededor de 1 o 2 horas al día y he logrado completar el número de pasos, que son por lo menos 10.000 pasos al día mínimos para tener el cuerpo diciendo me moví. Eso es lo mínimo que un ser humano se debería mover al día. Claro, adicional a esto les recomiendo empezar a hacer prácticas de algún tipo de actividad física que requiera un poco más de esfuerzo, pero que no los estrese, porque acuérdense que el estrés causa inflamación. Y si ustedes no están acostumbrados a hacer sentadillas o a hacer flexiones de pecho y hacen demasiadas, van a inflamar el músculo. Entonces, con moderación, empiecen a hacer actividad física, no hasta que duela, porque esto no es una competencia, es simplemente para mantener el sistema inmunológico limpio y estimulado. Esto va a lograr que nosotros reduzcamos el estrés oxidativo, va a mejorar las tasas de oxigenación tisular y que nuestros tejidos estén limpios y llenos de nutrientes. Entonces, hay que mover el cuerpo. El cuerpo, si se queda quieto, se estanca, se deja de usar y empieza a fallar. ¿Listo? Otra de las cosas que quiero recomendarles es la meditación. Aquí les puse un estudio de mindfulness que es muy bonito porque es un análisis de varios estudios que se han hecho en la literatura, donde algunos miden, por ejemplo, los niveles de interleuquina 6 y de factor de necrosis tumoral alfa, y ven cómo cuando tú haces prácticas de meditación, simplemente dedicarte 10, 15 minutos al día para cerrar un poco el espacio exterior y entrar en tu espacio interior, en la forma que quieras. Puede ser mindfulness, puede ser meditación guiada por audios, puede ser oración según la religión que practiques, puede ser simplemente acostarte un rato, oír música y no pensar en nada. Eso hace que tus ondas cerebrales y tus ondas cardíacas entren en una tranquilidad que activa el sistema nervioso parasimpático y que hace que todo tu cuerpo quite ese estado de alerta permanente y que logremos entrar en la reparación. Esto también, digamos, es importante a la hora de hablar del sueño, porque tienen un efecto muy parecido. Y es que cuando uno duerme bien, tiene buenos niveles de melatonina, recuérdenlo, y además entra en procesos de reparación. Por eso para mí es fundamental que los pacientes duerman las horas que deben dormir, entre 7 y 8 horas, para que el cuerpo tenga el tiempo de ir a recoger todo el desorden que hizo en el día y volver a poner las cosas donde deben estar. Para esto, 15 minutos de meditación, oración, respiración ayudan un montón. Ahora voy a mostrarles más adelante un poco ejercicios de respiración súper interesantes que sirven también para potenciar el sistema inmunológico, saliéndonos un poquito de la parte de entrar en esta pausa. Vemos que esta cuarentena además nos ha hecho mucho ver eso, que hay momentos en los que uno como que percibe más el silencio. Entonces los invito a disfrutar ese percibir el silencio, porque uno a veces como que llegan las 6 de la tarde y se siente como en un domingo, no sé qué más hacer, trabajemos. Entonces les dan las 10 de la noche pegados a una pantalla, llenos de estímulos luminosos, pensando en 10.000 tareas de la oficina y cuando van a dormir están así como un bombillo, ¿no? Regálense el tiempo para no hacer nada. Es importante a veces no hacer nada, dejar que pase el tiempo y no hacer mayor cosa. Otra de las cosas muy interesantes es hacer polo a tierra. Nosotros vivimos conectados al computador, al teléfono y más en este momento que todo es tele. Entonces, telemedicina, teletrabajo, teleconferencia, todo el tiempo estamos pegados a los aparatos electrónicos, todo el tiempo estamos dependiendo de una conexión de internet y parte de lo que tenemos que hacer es que todo ese estímulo electromagnético que pasa a través de nosotros
salga y se entregue a alguna parte. Entonces, parte de los recursos que podemos utilizar es caminar descalzos en el pasto. No todos tenemos la fortuna de vivir en casas o de poder salir al parque con las mascotas. Entonces, para eso hay algunos ayudas externas, como por ejemplo tapetes que te atan al polo a tierra, y esto se consigue acá en Colombia, no son mayoritariamente costosos, y simplemente tú lo que haces es tocar la superficie con la piel desnuda. Yo generalmente lo uso en el computador, en los brazos, porque a mí me encanta vivir con los brazos descubiertos, y apoyo ahí los brazos y estoy descargándome de toda esta contaminación electromagnética. Si bien hay, estas son unas de las medidas que a mí me parecen más útiles, hay medidas menores que podemos hacer, y una de las recomendaciones que yo hago muy frecuentemente es: a las 7 de la noche apaga todo, el wifi, el computador, el televisor. Reencuéntrate con tus familiares, dedícate el tiempo de cocinar rico, de comer en paz, de tener como ese espacio para desconectarte y poder entrar en la zona de reposo. Yo sé que ya es la hora, entonces ya casi vamos a terminar, precisamente también pensando en un poco la coherencia de eso, de que es importante valorar los tiempos de descanso y tratar de desconectar todo lo eléctrico de sus casas. Una de las formas de saber si esto afecta o no, por ejemplo, es que muchas de las personas en cuarentena me están consultando por dolores de cabeza. Y me dicen: es que me siento súper agotado, y es por el estímulo lumínico de las pantallas y por la contaminación electromagnética, que sabemos altera los patrones enzimáticos y genera inflamación. Listo. Aquí vamos a hablar de la respiración. Este señor, si lo quieren buscar, se llama Wim Hof y, digamos, es conocido en el mundo de las terapias alternativas porque hace entrenamientos en fríos extremos. Este señor subió el Everest en pantaloneta y entrena a la gente con métodos de respiración y con formas de respirar que logran hacer que el cerebro, el corazón y el pulmón entren en sincronía. Y él precisamente se sometió a un estudio para retar la respuesta inmunológica innata, que es la que necesitamos tener activa en este momento y necesitamos que responda muy bien. Y lo que hicieron básicamente fue inyectarle un patógeno vía endovenosa directo, o sea, no se esperaron a que se contagiara, sino lo contagiaron, y él, con sus técnicas de respiración durante los días del estudio, logró demostrar que su sistema inmunológico era competente. Entonces, aquí en el lado acá les muestro cómo, ¿se acuerdan del factor de necrosis tumoral alfa y la interleuquina 6, que hemos hablado un montón de ellos? La gente que no tiene el entrenamiento hace el pico normal del primer día y baja. Y miren cómo el pico de la gente entrenada en estos métodos de respiración, hay un aplicativo para el celular, lo pueden buscar, método Wim Hof, y ahí les dice cómo hacer estas respiraciones profundas. Miren cómo el pico es mucho menor y la resolución, por ende, también es mucho más rápida, tanto del TNF-alfa como de la interleuquina 1. Y de hecho son significativamente a nivel estadístico. Y lo otro que les llamó la atención fue la interleuquina 10. Así como hay interleuquinas proinflamatorias, hay interleuquinas antiinflamatorias, y una de estas es precisamente la interleuquina 10. Y fíjense cómo hace un pico absolutamente exagerado. Estamos hablando de que logra un nivel de 800 picogramos por mililitro versus un pico habitual en los controles de 200. O sea, estamos hablando que cuadriplica la cantidad de resolvinas que está produciendo, y solo con aprender a respirar. Esta es una de las herramientas más poderosas y es buena, bonita y gratis. Y la puede hacer todo el mundo. No necesitas tener un entrenamiento específico, no necesitas tener herramientas de medición, simplemente sentarte. Realmente son 5, 10, 15 minutos, dependiendo de lo que tengas de tiempo, mínimo 3 minutos si quieres hacerlo muy corto, y respirar y entrar en coherencia y hacer un ejercicio que
realmente tiene muchas ventajas para tu salud y no implica mayor esfuerzo. Entonces, este es uno que les recomiendo. Si lo pueden buscar, búsquenlo, háganlo. Es seguro, es un método comprobado. Los estudios que hay al respecto son súper bonitos y hay mucho material gratuito en Internet para hacer esto bien hecho. Bueno, entonces, ya sí ahora, creo que me pasé 5 minutos. Espero haber despertado su inquietud. Lo más importante de esto es que de verdad quiero que sientan que cuidarse está en nuestras manos y literalmente en nuestras manos desde que nos las lavemos, pero literalmente en nuestras manos desde que tomemos acciones que corrijan los problemas del día a día, los más sencillos. Duerme bien, come bien, piensa bien, respira bien, siente bien y estarás bien. Entonces quedo a su disposición. Me están preguntando que cómo se escribe el método WHM. WHM y ahí lo encuentran. Bueno, seguimos entonces. Aquí les dejo mis datos si les quieren tomar el pantallazo a esto y abrimos el espacio para preguntas. Bueno, muchas gracias, doctora, por su intervención. Varias de las preguntas que han empezado a llegarnos y que nos han llegado en el transcurso del webinar ya han sido, pues ya hemos tenido respuesta por parte suya, pero tenemos otras que todavía no, así que son las que vamos a formular en este momento. ¿Listo? Bueno, tenemos una pregunta y es con respecto a las verduras. Entonces, las verduras hechas en un principio en el almuerzo al cocinarlas, por ejemplo, con un guiso, ¿pierden sus propiedades? ¿O siguen siendo saludables para tener ese tres cuartas partes del plato que se requiere? Ahí sí es como un mal novio, peor es nada. ¿Sí? Sí, evidentemente la cocción de los vegetales y el tipo de cocción que se usa en los vegetales puede disminuir sus propiedades benéficas y puede desnaturalizar algunas de las vitaminas y puede quitar algunos de los minerales. Lo ideal es que comas variado. Entonces, puedes comer algunos vegetales crudos, algunos vegetales cocidos, algunos vegetales fermentados y eso te va a dar un rango de nutrientes diferente y también te va a dar un rango de sabores diferentes. Pero sí, definitivamente, mejor dicho, no puedes ver los vegetales ni en pintura y solo te los comes en tortilla, escondidos, pues es una forma de ir aprendiendo. Pero si lo haces conscientemente, pues un día dices, bueno, ok, voy a hacer la tortilla y dejo un par de champiñones crudos y me los como crudos y los pruebo a ver qué tal saben. O hoy una amiga decía en su Instagram, una compañera mía de la especialización decía, las verduras saben a lo que uno le eche. Entonces uno puede hacer una ensalada y ponerle pimienta, paprika, orégano y vas a ver pimienta, paprika y orégano porque hay muchas verduras que son insípidas. Entonces son mecanismos para entrar a lograr, ojalá, estas 15 porciones al día. Perfecto, bueno, tenemos otra pregunta y es, ¿cuánto debe ser la dosis de vitamina D? Y esta viene con otra pregunta y es, ¿puede tener uno sobredosis de vitamina D? Si te la sintetizas a punta de sol, es no, no, pues la sobredosis de vitamina D, digamos, es una de las grandes preguntas que han surgido ahorita con el tema de coronavirus. Lo que pasa es que extrañamente tenemos los niveles que son y realmente encuentras un suplemento con el cual te puedas sobredosificar. Entonces, no pasa. Ahora, la dosis está dependiendo de tus niveles, hay que conocer el nivel basal, pero sí está más o menos entre unas 800 a 2000 unidades dosis, dependiendo de las necesidades. En medicina funcional, para algunos casos, nos subimos un poco hasta 5000 unidades dosis. Sin embargo, digamos, esto ya es con ayuda de un médico, pero una recomendación general son 1000 unidades al día, que es lo que encuentras además en los suplementos de venta libre, que está
Está bien para mantenerte ahí. No te ayuda a subir, pero si tienes buenos niveles, te mantiene. Por el mismo lado de la vitamina D nos preguntan un poco cuál es, que si es posible tomar el sol a través de la ventana, si eso sirve para generar este consumo de vitamina D. Preferiblemente no, hay que acordarse que todas las cosas que refracten la luz generan filtros. De hecho, los protectores solares funcionan mayoritariamente de manera mecánica, refractando los rayos ultravioleta y reflejándolos para que no entren a la piel. Entonces, preferiblemente no. Yo vivo en un quinto piso y literalmente lo que hago es abrir la ventana de par en par y asomarme así como en la mañana, que es cuando me cae el sol. Y las dos veces que he podido salir, mejor dicho, he aprovechado esas horas de sol porque el estímulo fotosensible en la piel también es importante, digamos, a nivel energético. Esto se sale un poco de lo que concierne a la vitamina D, pero también alimenta el alma, el hecho de sentir el sol en la piel. Por ahí estaban preguntando sobre el rábano y el jengibre. El rábano y el jengibre, los sabores picantes desde el punto de vista de medicina tradicional china fortalecen mucho el sistema inmunológico y fortalecen mucho el pulmón, entonces son excelentes opciones y son alimentos que podemos comer más fermentados, que además ponen probióticos en nuestra dieta y esto ayuda muchísimo más al sistema inmunológico, entonces sí, súper bienvenidos. Tenemos una pregunta, nos indican que es una nos indica que es una persona que sufre hipertensión y pregunta sobre el consumo de la cúrcuma, en qué horarios, en qué cantidades, cómo se puede incluir en los alimentos. Bueno, la cúrcuma para consumirla, digamos, alimentariamente, lo primero que necesitamos saber es que necesita activarse y necesita activarse con pimienta. Entonces, yo en mi cocina compro mi cúrcuma y por cada 4 cucharadas de cúrcuma le echo una cucharadita de pimienta, ¿sí? Esta es como mi receta y las premezclo y luego las pongo en un tarro de vidrio y las tengo listas para cocinar ya cúrcuma empimentada. Y el tercer factor para poder activar la cúrcuma para que se absorba bien es que siempre que la usen, úsenla con un poco de aceite de coco o de oliva porque ella necesita el transportador graso para poder entrar. Ahora, en una persona con diagnóstico de hipertensión, yo quisiera usar dosis muy altas de cúrcuma. Esto estaría alrededor de las 12 a 15 cucharadas de cúrcuma al día. No te angusties, no quiero que vayas a hacer eso ahorita, porque primero te van a echar de tu casa porque todo va a quedar amarillo y segundo, ahí la cúrcuma sí sabe feo. La puedes empezar a usar simplemente una cucharada al día en las sopas, en los guisos que hagas. Si haces batidos verdes que me estaban preguntando ahí, también se le puede echar al batido verde y sabe muy bien e ir aprendiendo a tomarla. Se puede tomar en té y en un caso ya de una enfermedad diagnosticada como la tuya, sí es interesante buscar un suplemento y una dosis un poco más alta de cúrcuma. Para eso, digamos, es mejor consultar primero y establecer si es la vía necesaria o si hay que arreglar otras disfunciones antes. Nos preguntan por el jengibre. Preguntan si el jengibre tiene algún efecto negativo en las personas que sufren de hipertensión. No, el jengibre, de hecho, todo lo contrario, es más pendiente a la hipotensión. Sí hay que tener cuidado dentro de los alimentos que suben la tensión está, por ejemplo, la canela. La canela sí puede elevar las cifras tensionales, al igual que el exceso de sal. Entonces es, digamos, de las cosas a tener en cuenta. Canela con cuidado en los hipertensos, pero el jengibre no debe tener ningún problema. A veces hemos visto todo lo contrario, que pacientes hipertensos que consumen jengibre y limón en las mañanas, que es parte de lo que a veces mandamos como ayuda de limpieza del hígado, tienden a bajar sus cifras tensionales y a veces tenemos o que retirar el agua de jengibre con limón
o incluso hablar con el internista o el médico tratante que les está llevando la atención para empezar a bajar la dosis del antihipertensivo. Sin embargo, esto ya es una indicación terapéutica, por favor háganlo de manos de un médico funcional siempre, porque pues hay que estar pendientes. Si no, no sirve que tú te empieces a tomar algo y a los 4 meses te vuelvan a ver, sino que tiene que ser con un médico con el que estés en constante comunicación, y digamos que eso es parte de lo que nosotros hacemos. Me preguntan si la cúrcuma es mejor en polvo o en raíz. No se compliquen, como la encuentren está bien. Yo soy millennial, entonces a mí me gusta hacer las cosas fáciles. Yo siempre le digo a mis pacientes, en la manera en que les genere menos reto hacerlos y sea más fácil adoptar una actitud positiva en tu vida, busca hacerlo así. Si te gusta la raíz, si te gusta pelarla, rallarla, guardarla, comerla fresca, está perfecto. Si estás muy ocupado y es más fácil meter 3 cosas a la licuadora, pues en polvo es fantástica. Yo la uso de las dos maneras, no hay ningún problema. Muy bien, nos preguntan qué utilidad tienen los frutos secos como almendras, nueces, macadamias, marañón, nueces de marañón, etc. Buena pregunta, muy buena pregunta, y creo que de aposta no lo puse. No mentiras, la verdad era porque no me quería extender mucho. Los frutos secos son una de las mejores fuentes de ácidos grasos saludables y omega 3. Y eso también tiene un gran poder antiinflamatorio, y no solo eso, sino que además tiene un gran poder de saciedad. Eso ayuda a que comas menos. Entonces nos van a servir en muchos aspectos, sobre todo en este momento. Primero, es antiinflamatorio poderoso. Todos los ácidos grasos buenos, las grasas saludables, como les mencionaba, el aceite de coco, el aceite de oliva, las aceitunas, el aguacate, los frutos secos, sin incluir el maní no es un fruto seco, es un frijol. Todas estas grasas saludables ayudan a que tú tengas una tendencia más de subir los niveles de omega 3 en el cuerpo y bajar los niveles de omega 6 y de ácido araquidónico, y esto ayuda a tener un estado antiinflamatorio más adecuado. Entonces, bienvenidos, incluyanlos en su dieta, incluyanlos, además son muy buenos para acompañar ensaladas. A ello pueden sumarle, por ejemplo, las semillas de chía, girasol, calabaza, que también aportan muy buenas grasas que podemos estar consumiendo en este momento, y además no necesitamos comer mucho. Las porciones, digamos, son bastante pequeñas las que se necesitan, entonces está genial. ¿Qué más preguntas tenemos, Eli? Tenemos una pregunta relacionada con la inflamación, entonces es la de... Ups. Wow, nos estamos yendo por otros temas, pero sí. Y una de las primeras cosas que debemos revisar, sobre todo en depresión, es la inflamación a nivel intestinal, a nivel gastrointestinal, porque la serotonina, que es el neurotransmisor del cual depende, digamos, la felicidad, es el neurotransmisor de la felicidad, suena muy cliché, pero así le decimos. La serotonina se produce mayoritariamente en el tejido entérico, es decir, dentro del aparato intestinal. Entonces, cuando nosotros tenemos un intestino permeable o cuando tenemos una disbiosis, es decir, cuando las bacterias y los microorganismos que viven dentro de nuestro intestino están en desbalance, uno de los factores que primero se cae en producción es la serotonina por culpa de la inflamación a nivel de la mucosa intestinal. Y esto hace que las personas entren en esos estados de depresión y tristeza. Ahí, digamos, para atarlo a la pregunta anterior, y es muy interesante, uno de los alimentos que más ayuda en la formación de serotonina son estas nueces, en especial los marañones. Entonces, piensen siempre en que cosas parecidas ayudan a cosas parecidas. Entonces, los marañones parecen un pedacito de intestino, son amarillitos y ahí como todos, como si fueran como si fueran una pequeña salchichita. Entonces, piensen que eso ayuda al intestino y eso ayuda a la serotonina, y sí ayuda en depresión. Evidentemente, las personas que toman algún medicamento antidepresivo, la recomendación es que siempre que hagan cambios alimentarios trabajen de la mano y en llave con un médico funcional y con su psiquiatra,
que estén en coordinación para poder entender cuáles son las dinámicas y recordar pues, que el alma también necesita ahí mucho apoyo. Nos llega una pregunta sobre el kimchi. ¿Cuántos kimchis al día recomiendas para subir el sistema inmune? Eh, en general voy a hablar de los fermentos porque pues el kimchi es uno de los fermentos, ahora está muy de moda. Para los que no sepan, es un fermento de col de col china, es similar al chucrut o al sauerkraut alemán. De hecho, es casi lo mismo, pero con una col más alargadita. En general, los fermentos, ojalá uno consumiera por lo menos 2 fermentos al día de tipo vegetal, o sea, ese estilo de fermentos. Fermentos como el kimchi, como el chucrut, como las aceitunas, como los pepinillos, porque estos traen grandes cantidades de bacterias benéficas y son muy buenos probióticos y prebióticos al tiempo, porque tú te estás comiendo también la fibra. Por lo menos 2 veces al día alimentos fermentados o por lo menos en 2 comidas, por lo menos. Si puedes más, maravilloso. Si te caen bien, maravilloso. Pues es parte, digamos, de lo que no está muy metido en la cultura alimentaria, entonces hay que aprenderles a comer. Excelente, entonces vamos con la última pregunta y es, ¿qué no debe faltar en nuestra dieta para subir nuestras defensas y poder prevenir el COVID-19, el contagio? Verduras, muchas verduras, muchas verduras. No les estoy diciendo que se vuelvan vegetarianos, les estoy diciendo que coman muchas verduras. Si se quieren comer el pedazo de carne del tamaño que se quieran comer, asegúrense que al lado haya muchas verduras de muy variados colores. Lo más importante aquí, y ojalá, esto además creo que lo he repetido en todas las charlas que he dado en estos últimos meses, es aprende a comer de colores. En la medida en que tú aprendas a comer de colores, que veas muchos colores en tu plato, primero comes feliz porque es grato verlo ahí servido como llamándote como esto es algo por explorar. Y lo otro pues es que entre más colores haya, más nutrientes hay y más ventajas tienes. Entonces, así como si tuvieran un Monet en el plato, así debería ser. Perfecto, muchas gracias doctora por responder todas estas preguntas, a los asistentes también por haberlas enviado. Creemos que ha sido un espacio bastante productivo y satisfactorio para todas las personas que nos encontramos en este momento. Muchas gracias doctora por su intervención. Con muchísimo gusto y espero verlos en una próxima ocasión. Gracias a la Universidad de los Andes por recibirme nuevamente en casa. Yo feliz con educación continua de apoyarlos en estos espacios y manténganse muy al tanto porque estoy seguro que se vienen cosas muy buenas a continuación. Así será, sí señora. Perfecto, bueno, a través del chat les estamos compartiendo 2 enlaces. Un enlace es una encuesta que les solicitamos diligenciar porque pues, su opinión es muy importante para todos nosotros, así que los invitamos a contestarla. También les estamos compartiendo un enlace que es sobre los contenidos digitales que Educación Continua ha programado, actividades como esta en la que estuvimos el día de hoy, y otros tipos de contenidos como videos y podcasts, entre otros. También queremos contarles que tenemos varios webinars programados para la próxima semana. Aquí les contamos de unos puntualmente, que tendremos el lunes 18 de mayo sobre robótica y sobre bienestar emocional. Estaremos el martes 19 de mayo a las 6 de la tarde. Así que los esperamos también en estos webinars, que puedan acompañarnos y tengan una participación tan activa como la que tuvieron el día de hoy. Sin más, entonces nos despedimos de todos ustedes, les volvemos a agradecer su participación y esperamos vernos en un próximo webinar. Que tengan una feliz noche.